Buenas noches, ante todo, con todos los asistentes a la charla de precio de transferencia, ¿no? Pero antes de presentar a la doctora y al doctor, desearles a todas las mujeres acá del grupo, las chicas, un feliz día, ¿no? Que la sigan pasando bien, ¿no? Bueno, que les vaya todo bien en su trabajo, en sus labores, ¿no? Bueno, hoy estará a cargo del, de la charla la doctora Magali Casasola y el doctor Luis Ribeck, ¿no? Pertenecen a la firma de DS Casa Hierro Consultores, que es una firma de alcance internacional. Eh, Magali es socia de la firma y licenciada en Administración en Finanzas Corporativas, con más de 15 años de experiencia en las áreas de precios de transferencia y consultoría. Tienen mucha experiencia y bueno, hoy nos va a dar también alcance sobre este tema, ¿no? Y también va a estar participando el doctor Luis Ribeck, ¿no? Que es licenciado en Economía con más de 7 años de experiencia, también en área de precio de transferencia, y es parte del staff, ¿no? Juntamente con Magali, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles a la doctora Magali y al doctor Luis por esta charla, ¿no? Y bueno, y les doy el pase, Magali, para que puedan continuar. Ok, muchas gracias Hilton por el pase y agradecerles a todos los participantes por acompañarnos pues esta noche, ¿no? Quisiera hacer una breve introducción pues del tema que vamos a presentar, ¿no? Y es que resulta muy importante poner pues sobre la mesa el tema de precio de transferencia ahora que estamos previo a presentar sobre todo la declaración jurada de renta, ¿no? En ese sentido, esta presentación tiene como objetivo primero abordar primero los conceptos básicos de precio de transferencia, ver la normativa, la legislación en Perú de precio de transferencia y finalmente las obligaciones formales que el contribuyente se encuentra pues afecto en materia de precio de transferencia, ¿no? A ver. Un ratito, quiero pasarla. Perdón. Ok. Respecto a la introducción, bueno, en principio podemos indicar como introducción de que, bueno, los precios de transferencia tienen su origen, bueno, casi con el desarrollo de las empresas multinacionales por el siglo XX. Los primeros indicios fue en Gran Bretaña cerca de 1915, se dice, y seguido pues por Estados Unidos, ¿no? Que adoptó en 1917 en su legislación impositiva los precios de transferencia. Luego, en 1979, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, emite pues los primeros, se podría decir, los primeros lineamientos o denominados directrices de precio de transferencia, ¿no? Basados en primer lugar por la normativa y la experiencia pues en Estados Unidos, ¿no? Estos mismos directrices son actualizados constantemente hasta ahora, ¿ya? Actualmente la última emisión de la OCDE, las directrices fue en enero de 2022, ¿no? Y estas constituyen pues una guía para todos los países asociados y no asociados también, a los que se encuentran en proceso como el Perú, para establecer pues sus legislaciones en materia de precio de transferencia, estas legislaciones que deben de ser armónicas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la perspectiva financiera, se dice que los precios de transferencia constituyen una cuestión impositiva, una de las más importantes del mundo, porque se dice que más del 60% del comercio internacional se lleva a cabo entre empresas multinacionales o empresas de un mismo grupo económico. Y también nos referimos a empresas mucho más pequeñas, ¿no? Con una subsidiaria o dos subsidiarias o establecimientos permanentes en países distintos a aquel donde se encuentra la casa, pues, matriz, ¿no?
Entonces, en otras palabras, los precios de transferencia tienen su origen, como les dije, conjuntamente con el desarrollo de las empresas y su necesidad, pues, de intercambio de bienes y servicios, operaciones financieras, entre otros, entre un mismo grupo económico, pues origina el problema de establecer o determinar el precio óptimo fijado, el precio de transferencia fijado entre estas empresas de un mismo grupo económico, ¿no? Porque al ser del mismo grupo, cabe la posibilidad de fijar, pues, que estos precios, una operación controlada, porque ya son del mismo grupo económico, pues se puede reducir la carga tributaria trasladando, pues, gastos de una jurisdicción de alta imposición o trasladando ingresos a una jurisdicción de menores tasas fiscales, ¿no? A través de estas operaciones intragrupo. Ahora, para evitar entrar en la manipulación, pues básicamente la base imponible existen entonces estas normas de precio de transferencia. Por ello, pues la importancia y lo que podemos decir que la razón económica de precio de transferencia es que se tribute lo justo y razonable en el país, ¿no? Donde se genera pues, la utilidad o donde se genera el beneficio. Ahora, la OCDE define a los precios de transferencia como aquellos precios a los que una empresa transfiere bienes materiales o propiedades intangibles o prestación de servicio entre una empresa asociada. Entonces, ¿qué son precios de transferencia? Como les había indicado, cuando hablamos básicamente de precio de transferencia, nos estamos refiriendo al valor que fijan dos empresas relacionadas entre sí para transferir bienes, servicios o cualquier tipo de derecho, ¿no? Es decir, estamos haciendo referencia a todas las operaciones registradas con sus partes vinculadas, ¿no? Y a partir de ahí, para efecto netamente tributarios, estrictamente tributario, las empresas pues deben de sustentar que las operaciones registradas con sus partes vinculadas cumplan con el valor de mercado, ¿no? Entonces, por eso es importante tener identificado cuáles son esas operaciones de ingreso, puede ser venta de productos, venta de mercadería, materia prima, o compras de materia prima, bienes, una operación de alquiler, operación de préstamos para identificar la tasa de interés, tasas de regalías, etcétera. Entonces tenemos que identificar si es una operación de ingreso, en este caso la renta bruta, y si es una operación de egreso, pues generarán gastos deducibles en una operación vinculada, ¿no? Y para nosotros, como asesores de precios de transferencia, tenemos que hacer pues un análisis económico para evaluar si estas operaciones si se han pactado o no a valor de mercado, ¿no? Siguiendo una serie de metodologías, una serie de guías en materia técnica de precio de transferencia, para llegar pues a determinar si el resultado de todo el periodo fiscal fue un resultado que no generó un perjuicio fiscal, ¿no? Ahora, de lo contrario, si en esta evaluación, en este análisis, se determina que sí existió una disminución que afectó la base imponible, y por ende pues una reducción del pago de impuesto, generaría pues un perjuicio, ¿no? al fisco y se deberá pues realizar y proceder pues los ajustes correspondientes con el propósito de cumplir con la normativa ante una eventual después fiscalización, ¿no? Ahora, este tema es otro tema importante respecto a precio de transferencia, que es el principio de plena competencia. O arm's length, o el principio de arm's length, ¿no? Que regula básicamente los precios de transferencia. Es decir, que nos dice que las transacciones entre partes vinculadas deben realizarse en los términos, en las mismas condiciones y los precios que aquellas que se hayan realizado o se han llevado a cabo entre partes independientes, ¿no? Es decir, y en este caso para cumplir con este principio de plena competencia. En ese sentido, los precios acordados
para estas operaciones entre partes, entre las entidades del mismo grupo, para fines impositivos, o sea, estrictamente tributarios, el resultado de los precios habrá sido los aplicados por empresas no asociadas, ¿no? Siempre y cuando se dé en una operación similar, en condiciones similares en un mercado pues abierto, ¿no? Ahora, este mismo principio atribuye a las administraciones tributarias el derecho pues de ajustar los precios de transferencia. Cuando exista una diferencia de las que se hubiese producido entre partes independientes, pues tiene el derecho de hacer el ajuste. Entonces, ahora, ¿por qué, por todo lo que hemos dicho, por qué se regulan estos precios de transferencia en las diferentes legislaciones de todo el mundo prácticamente? Entonces, podemos tomarlos desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la administración tributaria, los precios de transferencia y las normas que las rigen tienen como objetivo, primero, proteger la manipulación de la base imponible, estableciendo pues reglas sobre el manejo de cómo se debe dar estos precios de transferencia, evitando pues que las empresas, como les dije anteriormente, trasladen utilidades a otras regiones con una carga impositiva menor o nula, ¿no? Asimismo, evitar pues el uso de operaciones artificiales, tales como intereses, dividendos, o simplemente pues trasladar también costos de oportunidad, ¿no? Como medio para trasladar utilidades o pérdidas, ¿no? También el control de planificaciones fiscales agresivas y por último, pues fomentar el cumplimiento tributario mediante pues las diferentes declaraciones y reportes que establece los reportes en materia de precio de transferencia que establece la normativa. Ahora, desde el otro punto de vista, desde la empresa, desde la compañía, precio de transferencia puede ser pues un vehículo perfecto, un instrumento perfecto para realizar pues una adecuada planificación tributaria. Ahora ya entrando más a la legislación del Perú, la legislación de precio de transferencia en Perú, el marco normativo en el Perú de precio de transferencia, pues esto viene regulado, se viene regulando desde el 2001, pero recién en el 2006 ya se tiene unas normas más completas, se tiene un régimen integral ya de precio de transferencia, y de ahí hacia adelante se han realizado pues una serie de ajustes a la legislación hasta el día de hoy, ¿no? Hasta lo que hoy tenemos. Ahora, el ámbito de aplicación se encuentra estipulado en el artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta, en el inciso A, y establece en principio cuáles son los sujetos que están dentro del alcance del régimen de precio de transferencia. Primero tenemos que las transacciones y operaciones realizadas por los contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas, ¿no? O sea, todas aquellas operaciones que se han registrado con sus partes vinculadas. En empresas, estamos hablando de empresas de un mismo grupo. Además, también va a aplicar al régimen en tanto que el contribuyente realice operaciones con sujetos que se encuentren domiciliados en países o territorios denominados no cooperantes o de baja o nula imposición, o el de régimen fiscal preferencial. Ahora, estos países o territorios son países principalmente con una tasa impositiva bajísima, diminuta, o sea, o nula en algunos casos, ¿no? Tienen una serie de beneficios o ventajas que otorgan, pues, estos estados otorgan a los inversionistas que van a colocar, pues, su inversión en estos países y los llamamos o los denominamos los famosos paraísos fiscales, ¿no? Es decir, si una empresa peruana realiza operaciones con una compañía ubicada en paraíso fiscal, aun cuando esta empresa no tenga ninguna vinculación con el contribuyente en el Perú, pues estará dentro del marco de precio de transferencia. Por otro lado, también el alcance se da, como lo habíamos indicado, a empresas vinculadas domiciliadas en Perú, o sea, entre empresas locales y también entre empresas del exterior.
¿no? Ahora, respecto a la parte de la vinculación, ¿no? Normalmente conocemos la relación de la vinculación por el capital, es decir, si una empresa A y B tiene un accionista común, sea una persona natural o jurídica, es accionista de una empresa A y también es accionista de la empresa B en este ejemplo, y si el grado de participación de esta persona natural o jurídica en A y B es mayor del 30%, entonces A y B son vinculadas, ¿no? Por lo cual las operaciones que realicen estas personas, que realiza esta empresa, entre estas dos empresas, se encuentran bajo el régimen de precio de transferencia, porque ambas son catalogadas como vinculadas, ¿no? Ahora, el reglamento de la vinculación se encuentra en el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta, donde vamos a encontrar pues todos los supuestos, ¿no? Hay 12 supuestos de vinculación. Ahora, la vinculación también se da por la administración, es decir, cuando una empresa tiene directores, gerentes o administradores comunes, ¿no? Es decir, cuando la empresa A y la empresa B tiene pues un gerente general común, un gerente que tiene el poder pues de decisión de los acuerdos tanto operativos como financieros y comerciales, estas empresas pues, si esto ocurre así, entonces estas empresas son vinculadas, ¿no? Por otro lado, tenemos también la vinculación del control, es cuando, por ejemplo, una empresa vende 100% de toda su producción a otra empresa. Y esta empresa que compra representa más del 30% del total de compras. Entonces, estas dos empresas serían vinculadas, es decir, podrían tener pues un acuerdo en el precio, ¿no? Precisar que el reglamento en el artículo se encuentra estipulado en el artículo 24 de la ley del impuesto de la renta, la relación de estos 12 supuestos, ¿no? Y están relacionados básicamente a estos tres criterios que hemos identificado: la participación del control en la administración, perdón, la participación del capital en la administración y el control. Ahora, respecto a los países no cooperantes, o lo que habíamos dicho, paraíso fiscal, ya hemos revisado los tipos de vinculación, pero también indicamos que existe vinculación cuando el contribuyente ha realizado pues operaciones con territorios considerados paraíso fiscal. Esta es la última lista publicada por SUNAT, es decir, si el contribuyente ha realizado operaciones con estas empresas ubicadas en paraíso fiscal, puede ser importación, compra de mercadería, venta de bienes o operaciones financieras, etcétera, con una empresa ubicada en Hong Kong o en Isla Caimán, que está dentro de esta lista, entonces estas operaciones están bajo el régimen de precio de transferencia. Es decir, estos precios que hayan pactado, o la tasa que hayan pactado, o el margen de ganancia que hayan pactado, se deben de encontrar a valor de mercado. Ahora vamos a pasar al test de beneficio que tiene que ver con los servicios intragrupo. Es un tema muy importante y está relacionado con la deducción de gastos de servicios recibidos, ¿no? En el marco de la aplicación del precio de transferencia, dentro de las operaciones que pudieran, se pueden presentar, las compañías se pueden encontrar pues servicios intragrupo, servicios entre partes vinculadas. Ahora, estos servicios pueden ser otorgados o servicios recibidos. Y como es sabido, todas estas operaciones dentro del marco de precio de transferencia tienen que estar a valor de mercado, como ya les he indicado. Ahora, sin perjuicio de ello, la Administración Tributaria ha establecido mediante el Decreto Legislativo 1312 la incorporación de la obligatoriedad, es obligatorio, sobre los servicios recibidos de cumplir con este informe llamado test de beneficio. Y se deberá después de
va a tener que el contribuyente proporcionar este informe, proporcionar toda la documentación e información que la administración fiscal lo va a solicitar en su oportunidad, ¿no? Con el objetivo, pues, de sustentar estos gastos deducibles por estos servicios recibidos, ¿no? Ahora, el test de beneficio es un informe que va a evaluar principalmente estos 4 puntos. La evaluación del cumplimiento, que va a describir primero la existencia, la necesidad del servicio, que estos servicios deben de proporcionar un beneficio económico, un beneficio comercial para la empresa receptora del servicio. Y para la cual esta empresa también estaría dispuesta a pagar a un tercero independiente. Todo eso se tiene que registrar en este test. Por otro lado, se debe identificar si existe duplicidad en este servicio, es decir, verificar si la empresa realiza este servicio contratado o si los adquiere de un tercero. Y por último, también verificar si los servicios no son actividades del accionista, porque si hubiera duplicidad o si fuese actividades de accionista, no pasaría el test. Como segundo punto, tenemos que clasificar si estos servicios son de alto valor o servicios de bajo valor añadido. Ahora, para clasificar apropiadamente los servicios de bajo valor, estas deben de tener principalmente estas características, ¿no? Deben tener la función de apoyo, la función de soporte, y también estos servicios no deben de formar parte como la actividad principal de la compañía o del grupo económico que conforma la empresa. Como tercer punto es el determinar el valor de la contraprestación. Es importante en este punto conocer el detalle de los costos y gastos incurridos por el prestador de este servicio, conocer los criterios elegidos para la asignación de estos costos y gastos al destinatario del servicio. Es un punto sumamente importante que la compañía tenga ya desarrollado este punto, porque en una eventual fiscalización es lo primero que va a solicitar la administración. Ahora, generalmente el criterio de asignación es mediante las horas hombre incurridas, pero también podría ser basado mediante números de asientos contables, por ejemplo, si hablamos de un servicio específicamente contable, o quizás por el número de voucher de pagos, si nos referimos a solamente servicios de cobranza. Podemos utilizar diferentes drivers, ¿no? Esto va a depender del tipo de servicio, de las funciones que realiza y principalmente de cómo pueda cuantificar la compañía respecto a esta asignación de costos y gastos. Teniendo ya la distribución o el detalle de costos y gastos, se debe de identificar el margen de ganancia aplicado por este servicio, ya sea por el servicio de alto valor o el servicio de bajo valor. Este margen de ganancia debe estar a valor de mercado y respecto a los servicios de bajo valor, estas no deben de exceder el 5% de los costos totales. Y por último, la documentación. Es importante adjuntar o anexar dentro del informe de test de beneficio todos los acuerdos, todos los contratos, cualquier información, correos u otro documento que evidencie la realización del servicio. Por último, en esta diapositiva es presentar el caso, por ejemplo, si la empresa ha recibido servicios de su parte vinculada, pero opta por no contar con el test de beneficio. Ahora que estamos cerca a hacer la declaración jurada, esta empresa, pues, por esta recepción de servicios, tendrá pues que consignar en la declaración jurada estos gastos incurridos, pero en una eventual fiscalización que se será posteriormente, la administración tributaria va a solicitar el test de beneficio y se está revisando que existe mucha fiscalización en este tema, ¿no? Va a solicitar el informe del test para respaldar esta deducción de este gasto y al no pues presentar, no tener sustento, la SUNAT va a reparar dicho gasto, ¿no?
generando en este caso pues el aumento de la base imponible y por ende pues aparecerá una diferencia con el tributo determinado por SUNAT y lo declarado y pues va a devenir un tributo omitido y una multa correspondiente, ¿no? En este tema es muy, muy importante, por ello la importancia de este informe, pues no contar con este test de beneficio, pues es una omisión que va a comprometer la deducibilidad de los gastos relacionados a estos servicios recibidos de su parte vinculada, ¿no? Finalmente, quiero hacer acá hincapié respecto al estudio de rango de mercado, que básicamente es un estudio técnico, de precio de transferencia, que sustenta pues las operaciones realizadas entre las partes, entre la compañía con sus partes vinculadas, para determinar si se encuentra o no a valor de mercado. Generalmente es usado para planificar operaciones nuevas o una operación que se va a dar respecto, por ejemplo, a un alquiler, al precio de un alquiler de un inmueble, de un terreno, o respecto para determinar la tasa de regalía de un contrato de uso de marca, o para determinar una tasa de interés en una operación de préstamo. Pero también para determinar la obligación sustancial, porque acá, por ejemplo, si tenemos en este cuadro, si tomamos como ejemplo para determinar la obligación, tenemos acá la empresa ABC, que es sujeta de análisis en el periodo 2021, por ejemplo, tuvo ingresos de 15 millones y operaciones con partes vinculadas por un total de 1.900.000, entre ellas venta de mercadería y servicios administrativos recibidos de sus partes vinculadas. Cuando vemos la obligación, obviamente hay una obligación sustancial. Estas operaciones se tienen que dar a valor de mercado, las operaciones con vinculadas. Hay una obligación formal porque llega a los tramos, llega a los topes, que eso lo va a hablar ahora mismo Luis, respecto a la documentación y a la declaración jurada. Y también tenemos la obligación del test de beneficio, porque esto es una condición, como les dije, para la deducción del costo y gasto de servicio. Ahora, para el 2022, esta misma empresa ahora tiene ingresos por 5 millones, esto pues, obviamente es un ejemplo, operaciones con vinculadas por 2 millones, entre ellas venta de mercadería por 1.700.000 y servicios recibidos lo mantiene 300.000. Si bien es cierto, no llega a los topes porque tiene ingresos de 5 millones, no llega a una obligación formal, pero hay una obligación sustancial. Estas operaciones, tanto la venta de mercadería y sobre todo los servicios recibidos, se tiene que determinar el valor de mercado. ¿Mediante qué? Mediante este estudio de rango de mercado. Y obviamente, respecto a los servicios recibidos, tiene la obligación de elaborar o de tener el test de beneficio. Sobre esto, este tema es muy importante porque muchos contribuyentes solamente ven sobre el lado de la formalidad, sobre una obligación tributaria, el tema de precio de transferencia. Generalmente no es así, ¿no? O sea, todas las operaciones que se encuentran, operaciones que hayan registrado, se hayan realizado con partes vinculadas o en paraíso fiscal, como la hemos indicado, está dentro del alcance en materia de precio de transferencia. Y la normativa sí lo exige, que se debe determinar que se encuentran a valor de mercado. Por ello es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, bueno, esto es todo. Muchas gracias y los dejo y le doy el pase a Luis Rives, que va a hablar sobre las obligaciones formales y los documentos de precio en materia de precio de transferencia. Muchas gracias. Magali, te quería hacer una consulta, ¿no? Dime. Magali, quería que refuerces un poco el test de beneficio. ¿Es solamente para el tema de servicios, de vinculadas? Servicios recibidos, sí, entre partes vinculadas. El test de beneficios, sí. Es una obligación, es una obligación tributaria, ya la normativa lo exige, a 1312, a partir del 2018, se tiene que demostrar
toda esta serie de puntos que lo había indicado a través de este test de beneficio, ¿no? Y aparte de demostrar que existe el servicio, demostrar que le ha dado valor económico a la empresa, demostrar que este servicio no es duplicado y sobre todo demostrar la contraprestación respecto si es que es un servicio de bajo valor o si es un servicio de alto valor. Es Eso, por importantísimo. ejemplo, podría ser en el tema de alquileres entre empresas vinculadas. O sea, se tendría que hacer un test de beneficio para determinar el precio y valor del mercado. Todo el referente a servicios sí, recibidos, ¿no? Estamos hablando de servicios administrativos, servicios de mantenimiento, servicios que hayan recibido de sus partes vinculadas. Sí. Okay. Y también entraría lo que son paraísos fiscales o no cooperantes, países. En este tema de servicios recibidos, Sí. generalmente se da entre partes vinculadas. Se tendría que revisar bien, pero si hablamos del alcance de la vinculación, una empresa ubicada en territorio llamado paraíso fiscal es también vinculada, porque está dentro del marco de precio de transferencia. Ah, Pero sí, este tema de test ya se están dando muchas fiscalizaciones. Sabes que ahora la administración está viendo la forma de cómo recaudar fondos, entonces en la práctica se está dando mucha fiscalización en este tema. y con un vinculado no domiciliado, Magali, también se da este tema de beneficio. Solamente si estamos hablando de servicios recibidos, ¿no? O Ah, generalmente con un vinculado, claro, con un vinculado no generalmente se da. ¿Por qué? Porque estamos hablando de servicios de gerenciamiento, los famosos co-sharing, los famosos servicios de gerenciamiento que vienen de la matriz, ¿no? A veces el contribuyente local solamente recibe facturas y no específicamente no sabe cuál ha sido el gasto que está facturando es la matriz que se está recibiendo. Por eso, porque ha habido un abuso, me parece, a nivel general respecto a los servicios intragrupo, respecto a los management fees, los servicios de co-sharing, servicios corporativos, es por eso que se está determinando y están solicitando este tema del test de beneficio. ok, gracias. ¿No? Ok, te dejo entonces, Luis, para que sigas con la presentación. Ok, muchas gracias, Magali. Buenas noches con todos. A ver, vamos a continuar con esta presentación. No sé si me pueden dar control. Magali, ¿podrías proyectarlo para tener acceso a la diapositiva? Ya te di control, Luis. Proyecto entonces mi pantalla. Correcto, Como gustes. proyecta nomás tu PPT. Ya, ok. ¿Me avisan si se puede ver? Sí, Luis. Sí se ve, sí se ve. Bien, perfecto. Ok, bueno, buenas noches una vez más. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la documentación de precios de transferencia en el Perú. En realidad es muy similar a la documentación en la mayoría de países que se han acogido a lo que son los lineamientos de la OCDE, porque cuenta con 3 documentos básicos
como son el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país. Entonces, como mencionaba Magali, una vez que ya hemos determinado que nuestras operaciones en nuestra empresa se realizan con partes vinculadas o con empresas domiciliadas en un paraíso fiscal, puede que estemos obligados a presentar estos documentos o esta documentación ya formal. No necesariamente, digamos, que tengamos operaciones con un monto inferior o tengamos unos ingresos que no lleguen al tramo. Solamente tendríamos que cumplir con el principio de libre concurrencia, con que nuestros precios o tasas de interés estén a valor de mercado. Pero si superamos los tramos, vamos a tener que presentar alguno de estos 3 documentos, ¿no? Entonces, empezando por el reporte local. El reporte local vendría a ser como la segunda parte ya de un estudio técnico de precios de transferencia que se venía haciendo en el Perú hasta el año 2016 aproximadamente, pero ya está de alguna forma homogenizado con lo que indican los lineamientos de la OCDE y por lo tanto los diferentes países se acogen a esta documentación estándar, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste básicamente en analizar las operaciones dentro del ámbito de precios de transferencia que tenga el contribuyente y sustentarlos con un análisis económico. Para eso hay toda una legislación y una normativa en cuanto a qué métodos se deben utilizar, qué comparables se pueden utilizar, y bueno, diferentes criterios para llegar a un resultado consistente. Entonces, la primera parte sería identificar cuándo un contribuyente está obligado a presentar el reporte local en el Perú. La primera parte son los ingresos. El monto de ingresos que percibe el contribuyente tiene que superar los 2.300 UIT. Ojo que los ingresos no solamente son ventas, sino son todos los ingresos de la compañía, ¿no? Deben ser ingresos financieros, ingresos por diferencia de cambio. Entonces, sumamos todos esos ingresos y si superamos las 2.300 UIT, ya hemos pasado, digamos que, el primer requisito. Y en segunda instancia están el monto de operaciones. Siempre que el contribuyente supere las 100 UITs de monto de operaciones con sus partes relacionadas o con empresas domiciliadas en paraísos fiscales, ya estaríamos obligados a presentar el reporte local. Ahora, el monto de operaciones que se reporta es importante recalcar que es el monto devengado, ¿no? No incluye el IGB. Ahora, una vez que superamos estos 100 UITs de monto de operaciones, estamos afectos a la primera parte de la obligación del reporte local, que sería el tramo 1. El tramo 1, ¿en qué consiste? Únicamente en presentar el anexo 1, que es el formulario. Este formulario es muy similar al que se presentaba hace ya varios años. Es un archivo Excel donde se reportan los montos de operaciones y con qué empresas vinculadas están llevando a cabo estas operaciones. Si en este monto de operaciones superamos los 400 UITs, ya estaríamos afectos al tramo 2 del reporte local. El tramo 2 ya es más completo, incluye los anexos 2, 3 y 4, que son el formulario, similar al anexo 1, la parte descriptiva del reporte local y las hojas de cálculo. Vamos a hablar en la siguiente diapositiva de cada uno de estos anexos. Y bueno, también tenemos en la parte de abajo de la diapositiva cuáles son las fechas de vencimiento para este año. Realmente empiezan en quincena de junio. Y para este año empiezan desde el 15 de junio hasta el 23. Entonces, ya hablando más o menos de en qué consiste cada uno de estos anexos que se debe presentar, como habíamos visto, si estamos en el tramo 1, vamos a presentar el anexo 1, que es una declaración de los montos de las operaciones relacionadas. Se pone el RUC de las empresas relacionadas, cuál es el criterio de vinculación para que las consideremos como vinculadas a nuestra compañía, y los montos de cada una de las operaciones.
Y si estamos dentro del tramo 2, es decir, que superamos las 400 UITs de monto de operaciones, entonces vamos a presentar los anexos 2, 3 y 4. El anexo 2 viene a ser lo mismo que el anexo 1, solo que siempre que las operaciones vinculadas superen las 2.5 UITs, se van a tener que presentar, además con el análisis económico de precios de transferencia. Es decir, se van a tener que analizar. En el anexo 1 simplemente se presentaban, pero en el anexo 2 se van a presentar los resultados del análisis técnico de precios de transferencia. Es decir, se van a poner los resultados, si es que es un servicio, una venta, y se está analizando con márgenes de rentabilidad, se va a poner el margen, se va a poner el rango intercuartil obtenido de las comparables. Si estamos hablando de préstamos, se van a poner las tasas de interés, se van a poner las fechas, el monto de capital, etc. Y bueno, si es que existiese algún ajuste, también se debe indicar dentro de esta parte. El anexo 3, que viene acompañando al anexo 2, es la parte descriptiva del reporte local, que es básicamente el estudio técnico de precio de transferencia. Como su nombre lo indica, lo que busca es describir cómo es que estas operaciones se han analizado. Entonces, para eso hay toda una metodología y toda una estructura también que brinda SUNAT, que se debe seguir al momento de preparar este estudio. Este estudio va a sustentar los resultados que nosotros pongamos dentro del anexo 2. Y finalmente el anexo 4 es una hoja de cálculo que debe detallar la aplicación de los métodos que estamos incluyendo en la parte descriptiva. Es decir, acá se deben poner las sumas, las operaciones matemáticas, los ajustes, el cálculo del rango intercuartil, los valores de las comparables, etc. Entonces, al final, cuando nosotros tengamos lista toda esta información, se va a presentar, se va a subir a la plataforma de SUNAT al FB3560 y se va a subir cada uno de estos archivos de la siguiente manera, ¿no? El anexo 2, si es que estamos hablando del tramo 2, que es el más completo, vamos a subir los formatos control y plano que se generan dentro del utilitario del anexo 2, que es un Excel que trabaja con una macro y genera estos dos archivos, formato de control y archivo plano. Después vamos a subir el método de precio de transferencia, que es el archivo Excel, y finalmente la parte descriptiva del reporte local en formato PDF. Entonces, hablando ya más precisamente de la parte descriptiva, que es la parte más extensa del reporte local y que viene a ser el sustento de todos los resultados, podemos identificar que hay dos puntos claves, que son el análisis funcional y el análisis económico. Ya se venía trabajando con estos dos puntos cuando se hablaba del estudio técnico de precios de transferencia, pero ya alineándolo un poco más con lo que indica la OCDE, se han estandarizado algunos temas, como por ejemplo solicitar la estructura organizacional de la compañía y del grupo económico. Cuando hablamos de reporte local, puede ser que nuestra compañía esté obligada a presentar el reporte local y no el reporte maestro. Entonces, en ese caso, lo que nos dice el reporte local es que tenemos que presentar la estructura de la compañía y también del grupo económico al que pertenece. Si, en cambio, también está obligado a presentar el reporte maestro, entonces se omite esa parte de la información. Dentro del análisis funcional, vamos a ver que nos pide bastante información referente, por ejemplo, a qué se dedica la compañía, de repente una breve reseña histórica, cuáles son las funciones, activos y riesgos que están inmersos en cada una de las transacciones controladas. Vamos a tener también que presentar cómo es que nacen las operaciones, una descripción de la transacción, cuál es el contexto de esa transacción, términos contractuales. Dentro de los términos contractuales vamos a tener las fechas, las tasas o precios pactados. Igualmente nos solicitan los montos de las operaciones devengadas, así como montos cobrados y pagados. Y
Bueno, acá es importante mencionar que esta información, si bien puede ser un poco tediosa al momento de, por lo menos al momento de solicitarla o de armarla de parte del propio contribuyente, es sumamente importante porque va a contener información que va a definir en última instancia cómo se hace el análisis económico. Por ejemplo, con la estructura organizacional podemos identificar si es que nuestra compañía, el contribuyente, cuenta con un área que pueda brindar un servicio para la misma empresa, ¿no? Como mencionaba Magali en el caso del test de beneficio, si por ejemplo la compañía recibe un servicio de una empresa vinculada, habría que preguntarnos ¿y por qué hay un área dentro de la compañía que lo puede brindar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un área de TI y recibimos servicios de TI, entonces hay que preguntarnos por qué el área de la compañía no puede llevar a cabo esas actividades. Entonces, para eso está la estructura organizacional, ¿no? De repente, dentro de esa estructura, vemos que los responsables no llegan a cubrir ese alcance de estos servicios. Y de la misma forma, la estructura organizacional del grupo económico nos puede dar pistas de que sí cuenta con empresas dedicadas netamente a brindar esos servicios de TI, por ejemplo, ¿no? Entonces, resulta importante contar con esta información funcional. Después tenemos también el análisis económico, que ya viene a ser la segunda parte del reporte local, en la parte descriptiva, donde ya vamos a hablar de cada uno de los métodos utilizados para el análisis, cómo se aplican estos métodos, qué comparables estamos utilizando, si es que son internas, si es que son externas, si es que vamos a utilizar bases de datos, si es que vamos a aplicar ajustes, y se van a presentar los resultados y conclusiones al final. Esta parte del análisis económico se va a ver o se tiene que ver reflejado al final dentro del anexo 4, que les había mencionado con los cálculos, y debe obviamente cuadrar con lo que se está presentando también en el anexo 2. Y finalmente, el punto 3, que pueden ser los apéndices, vamos a presentar toda la información que estamos utilizando para llegar a estos resultados económicos, como pueden ser los estados financieros de la compañía, los estados financieros de los comparables, los procesos de descarte, ajustes empleados, etcétera, ¿no? Cabe mencionar que muchos de los análisis se realizan utilizando bases de datos especializadas, que lo que nos van a dar es los márgenes de rentabilidad que empresas similares obtienen en condiciones independientes. Entonces, esas búsquedas y esos procesos de selección de comparables se tienen que reflejar también dentro del reporte. El siguiente documento es el reporte maestro. En este caso, es un documento que no existía antes cuando se hablaba del estudio técnico de precios de transferencia, sino que ahora se busca también llegar más allá y brindar información del grupo económico al que pertenece el contribuyente. Entonces, aquí el primer requisito que van a tener el contribuyente para saber si está afecto a presentar este reporte es pertenecer a un grupo económico. Y para pertenecer a un grupo económico, bueno, uno se puede referir a lo que indica la NIF 10 cuando se habla de consolidar estados financieros, ¿no? Entonces, ya viendo las condiciones para presentar el reporte maestro, además de pertenecer a un grupo, bueno, cabe destacar que en Perú no es solamente un grupo multinacional, sino también un grupo económico que puede ser local. Con eso es suficiente para presentar el reporte maestro. En otras jurisdicciones es solamente para empresas de grupos multinacionales. Entonces, además de esto, lo primero sería que los contribuyentes tengan ingresos devengados que hayan superado las 20.000 UIT dentro del ejercicio de análisis. Y el segundo punto es que hayan realizado transacciones dentro del ámbito de precios de transferencia por un monto igual o superior a las 400 UIT. Igualmente, las fechas de presentación de este reporte se dan en octubre, empiezan el 16 y terminan el 24 en este año.
¿Qué es lo que contiene el reporte maestro? Bueno, entre otros, se tiene que presentar la estructura organizativa del grupo multinacional. Como les decía, esta estructura tiene que reflejar el porcentaje de participación accionaria que tiene cada uno de los miembros del grupo, de la matriz hasta la compañía, y cada una de las subsidiarias, ese era el caso. Después tenemos la descripción de cada una de estas empresas del grupo. De esta forma se va a determinar si es que es correcto aplicar ciertos márgenes de rentabilidad o es correcto aplicar ciertos precios para las funciones que realizan cada una de las vinculadas, ¿no? Por ejemplo, si en el grupo hay una empresa que está prestando servicios a la compañía y estos servicios en realidad no corresponden al core business de la compañía prestadora, entonces de repente el margen de rentabilidad no debería ser muy alto, ¿no? Como mencionaba Magali anteriormente, podría tratarse de servicios de bajo valor añadido y por lo tanto no les correspondería un margen demasiado elevado. Entonces para eso es que se solicita la información de estas compañías. Después nos piden actividades generadoras de ingresos de las empresas, así como los productos y factores generadores de ingresos. Los intangibles multinacionales. Acá también vale la pena hacer hincapié en que últimamente se está revisando bastante el tema de los intangibles. Dentro de este marco están las funciones de EMPE, que básicamente es una suerte de evaluación para definir qué empresas están contribuyendo a la generación de un intangible, ¿no? Normalmente se consideraba que quien registraba la marca o quien era dueño de la propiedad, bueno, recibía casi el 100% de la explotación de ese intangible, ¿no? Pero ahora las funciones de EMPE apuntan más a la sustancia económica. Si es que uno de los contribuyentes desarrolló la marca, la inscribió, la mejoró y finalmente la explotó, ¿no? Ahora se consideran esas funciones para dar un valor al futuro, a la futura contribución que va a tener o que va a recibir por la explotación del intangible. Ya no basta solamente con el registro o con tener la propiedad de la marca o del intangible. Después tenemos las transacciones financieras entre empresas multinacionales y la situación financiera y fiscal de las empresas multinacionales. Obviamente que en este caso también se considera bastante la revisión de los contratos y los acuerdos comerciales que tengan las partes miembros del grupo. A veces hay empresas que tienen, o grupos multinacionales que tienen una empresa que se encarga de centralizar los préstamos, ¿no? De repente esa empresa tiene un mejor score crediticio, recibe un préstamo de instituciones bancarias y después lo que hace es repartir, de acuerdo a las necesidades del grupo, préstamos más pequeños, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de funciones de centralización que se tienen que reportar dentro de este informe, obviamente porque al final se va a hacer el match con el reporte local y se va a determinar si lo que está cobrando esta empresa centralizadora es lo que cobraría un tercero independiente. Y finalmente tenemos el reporte país por país, que es el informe, digamos, que tiene un menor alcance en la mayoría de casos, porque ya no solamente es necesario ser parte de un grupo económico, sino que además tiene que ser un grupo multinacional, tiene que tener presencia fuera del país. ¿Qué es lo que busca este informe? Bueno, tener una información más general de todos los miembros del grupo, empezando por dónde tienen sus oficinas, cuáles son las funciones que desempeñan, cuál es el giro del negocio principal, si es que, bueno, cuáles son los ingresos, los costos, las utilidades de cada una de ellas, el número de trabajadores, cuáles son los activos que emplean. Entonces, toda esa información, al final, si bien es más general, en muchos casos es bastante tediosa, bastante engorrosa, porque una empresa multinacional puede tener muchas oficinas o subsidiarias alrededor del mundo, y va a servir finalmente para cruzar la información
con los reportes maestro y local, ¿no? Sobre todo con el de los contribuyentes, sino también con los de las contrapartes en el exterior, por estos acuerdos entre administraciones tributarias. ¿Quiénes están obligados a presentar este reporte país por país? Bueno, primero que nada, pertenecer a un grupo multinacional, y segundo, tener que la matriz de este grupo multinacional que consolida los estados financieros supere los 2.700 millones de soles, o el equivalente en euros son aproximadamente 750 millones de euros. Entonces, si se cumplen esas condiciones, la matriz del grupo multinacional que esté domiciliada en el país, en este caso en Perú, tendría que presentar el reporte país por país. Otro punto para presentar este informe sería que el contribuyente domiciliado en el país, integrante de este grupo multinacional, cuando su matriz no se encuentre domiciliada en el Perú, se verifique alguna de las siguientes situaciones. O sea, en el primer caso es que la matriz esté domiciliada en el Perú, y en el segundo caso es cuando la matriz no está domiciliada en el Perú, pero que se verifique alguna de estas situaciones. La primera, que hubiese sido designado como matriz representante, y segundo, que concurran alguna o varias de las condiciones contempladas en los numerales del 1 al 3 del inciso del artículo 116 del reglamento de la ley de impuesto a la renta. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, son básicamente que la matriz del grupo no haya presentado el reporte país por país en su jurisdicción. La segunda condición sería que, pese a existir un intercambio de información financiera, de información tributaria, no se contemple el intercambio de información del reporte país por país. Y la tercera condición sería que, pese a que se cuente con este intercambio de información tributaria, que contemple también el reporte país por país, se esté omitiendo el envío de esta información. Entonces, en cualquiera de esas tres situaciones, también se tendría que presentar el reporte país por país. Obviamente que hay una serie de aspectos que hay que verificar uno a uno, dependiendo de las características de la empresa, pero en general esos son los criterios. Y bien, el siguiente punto son los indicadores de riesgo dentro de las operaciones controladas o operaciones llevadas a cabo con partes vinculadas, que, bueno, últimamente a través de los programas de fiscalización que hay en los países, no solo Perú, sino de toda la región, se están llevando a cabo de manera bastante agresiva por sus respectivas unidades especializadas. El primer punto de riesgo sería el incumplimiento de la presentación. La declaración jurada anual de precios de transferencia, como hemos visto, que puede incluir los reportes local, maestro y country by country, así como la documentación sustentatoria, ya está en un umbral de riesgo, digamos, de parte de la administración tributaria, ¿no? Porque obviamente que va a atacar por ese lado a los contribuyentes. El segundo punto importante sería la inconsistencia de la información que se presente al momento de que crucemos información. Si es que estamos reportando, por un lado, una información en la declaración jurada de renta y después en nuestro estudio técnico presentamos otra cosa, o también dentro de los auditados o la información presentada ante aduanas, tiene que haber una consistencia, ¿no? Tanto en los precios, cantidades, fechas, etc. El siguiente punto son las empresas en riesgo. Bueno, en este caso va a depender mucho de la jurisdicción.
cuando nosotros tenemos bastante experiencia en lo que es toda América Latina, básicamente. Entonces, dependiendo del país, vamos a identificar diferentes riesgos según la industria, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, las empresas que exportan bananos son las más fiscalizables. En el Perú son las empresas mineras. En Chile lo mismo, empresas mineras, empresas de servicios. En Colombia son las empresas dedicadas a los hidrocarburos y así sucesivamente, ¿no? Cada una de estos países tienen un sector que es el más riesgoso de acuerdo al volumen de ventas que representa para su economía, ¿no? Entonces, otro de los factores sería, por ejemplo, la pérdida recurrente del contribuyente. Tenemos año a año pérdidas que vamos arrastrando y que no estamos sustentando apropiadamente. Es probable o es posible que esta pérdida se deba a precios de transferencia, a sus operaciones con vinculadas. Entonces, van a ser revisables, ¿no? Otro punto sería la reducción de la base imponible. Si bien estamos presentando resultados positivos, puede ser que año tras año esa base imponible sea cada vez más baja. Entonces también es un factor de riesgo. Las operaciones con paraísos fiscales también de todas maneras levantan cierta alarma, entonces deben estar apropiadamente sustentadas. El sector, como les comenté antes, dependiendo de la jurisdicción, y también las operaciones, ¿no? Dentro de las operaciones que representan riesgos están, por ejemplo, los préstamos de accionistas, sean personas naturales o jurídicas, o que vengan de empresas no domiciliadas, los servicios recibidos de partes vinculadas, ya sean de alto o bajo valor añadido. Operaciones con commodities también son bastante frecuentes y son más fiscalizables, por ejemplo, si hablamos de granos, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia. En el caso de Perú serían los refinados de minerales, hidrocarburos también, y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente también hay riesgos dentro de la presentación de los estudios técnicos que pueden depender desde la información proporcionada para presentar el análisis, como también errores técnicos en la elaboración. Ya, por ejemplo, escoger el mejor método para analizar la operación, o si estamos hablando de la selección de comparables, también pueden ser revisables por la administración tributaria. Entonces, al momento de que una comparable es observable, puede modificar el rango intercuartil y por lo tanto una operación podría no estar ya a valor de mercado. Entonces es importante tener la información base para realizar el mejor análisis técnico, establecer la mejor metodología y seleccionar las mejores comparables. Y bien, eso es todo de mi parte. Nada, antes de despedirme, igual recomendarles que es importante, al margen de la presentación de las obligaciones formales de precios de transferencia, es importante cumplir con el principio de libre concurrencia si es que estamos dentro del ámbito de precios de transferencia, ¿no? No necesariamente vamos a presentar el reporte local, el reporte maestro, pero sí nuestras operaciones, si es que están dentro de este ámbito, se tienen que revisar año a año. Si tenemos préstamos recibidos o otorgados, tenemos que analizar esa tasa, revisar los contratos o los términos contractuales, revisar también el test de beneficio, que está cobrando bastante vigencia, y también las funciones de EMPE en el caso de que estemos hablando de intangibles. Entonces, todos esos problemas o conceptos se pueden fácilmente revisar a través de una breve revisión de nuestra parte y evitar cualquier contingencia. Gracias, eso es todo de mi parte. Luis, gracias. Te quería hacer una consulta. No sé si puedas reforzar un poquito el tema del reporte local, digamos, los requisitos para presentar esta declaración. Sí, claro, no hay problema. Bien, lo primero para presentar el reporte local es que estemos dentro del ámbito de precios de transferencia. Es decir,
que nuestra empresa tenga operaciones con partes vinculadas o operaciones con empresas domiciliadas en territorios de bajo nulo de imposición o paraísos fiscales, que son los territorios que mostró Magali anteriormente. Entonces, una vez que estamos dentro del ámbito de precios de transferencia, ya podemos revisar si estamos afectos al reporte local, primero que nada, revisando los ingresos del contribuyente. Si mis ingresos superan las 2.300 UIT, entonces ya puedo pasar a revisar las operaciones. Pero esto es lo primero, superar las 2.300 UIT en el monto de ingresos. Y estos ingresos, como les decía, no solamente son ventas, sino todos los ingresos que tenga la compañía según su DJ. El siguiente punto, o la siguiente condición, es el monto de operaciones. Y para este monto de operaciones, o dependiendo de este monto de operaciones, vamos a tener dos tramos. Tramo 1, que es el anexo 1 o reporte local simplificado, es solamente para los que superen las 100 UIT de monto de operaciones con partes vinculadas o paraísos fiscales, alrededor de 460.000 soles. Entonces, si supero este monto de operaciones, estoy afecto al anexo 1, es decir, el formulario sin el análisis de precios de transferencia. Si en cambio supero las 400 UIT de monto con mis partes vinculadas, de monto de operaciones, entonces estoy obligado al tramo 2 y tengo que presentar el anexo 2, 3 y 4. Y el anexo 2, 3 y 4 van a ser estos de acá, que es la declaración de montos y resultados del análisis económico, la parte descriptiva y la hoja de cálculo con la aplicación de los métodos y resultados. Entonces, esas serían las obligaciones y con eso podríamos determinar fácilmente si es que nuestra empresa está obligada a presentar el reporte local. Ok, Luis, gracias. Entonces, sí, dentro del grupo, algunos de los participantes tienen consultas para que las puedan resolver. O en todo caso, por el chat también podrían escribir si acaso lo hubiera. En todo caso, igual, cualquier consulta pueden enviar al grupo de WhatsApp. Ahí está, Luis, hay uno por el chat, están haciendo una consulta. A ver, dice, buenas noches, una consulta. Si supero el monto de operaciones, pero no supero el monto de ingresos, ¿estaría obligado a presentar el reporte local? No. Solamente, bueno, estaríamos hablando de que tiene operaciones con partes relacionadas que tendrían que cumplir con el principio de libre concurrencia. Se recomienda contar con un estudio de rango de mercado, por ejemplo, pero no están obligados a presentar el reporte local como tal. O sea, son dos condiciones necesarias, tanto ingresos como los montos de operaciones. Ok, entonces, igual, cualquier consulta pueden escribirnos al WhatsApp, yo les haré llegar a la doctora Magali y al doctor Luis todas las consultas que pudieran tener, ¿ya? Y agradecerles a todos, a Magali también, al doctor Luis, por la charla, muy buena, y nos ha dado bastantes información para poder tomar en cuenta y las empresas puedan tomar decisiones y puedan también analizar sus operaciones, ¿no? Gracias y bueno, y ya será hasta una nueva oportunidad. Magali, gracias. Luis, también, muchas gracias. Gracias, muy bien. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, hasta luego.